Shalom, bendiciones para todos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día, de este jueves. Así que bueno, damos gracias al eterno Dios. Esta semana el Padre nos inquietó y nos dio esa dirección para hablar acerca de la rebeldía en este ciclo de Abadón. Estamos actualmente en el ciclo de Abadón, recordando que este ciclo opera desde junio hasta septiembre y que algunas de las manifestaciones de este ciclo son destrucción, perdición, ruina, homicidios, hurtos, maldades y una serie de otras características. Así que como pueblo del Eterno tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, tenemos que identificar estos ciclos en los cuales el enemigo opera, en los cuales el enemigo se mueve también y que opera a través de estos ciclos para nosotros saber entonces también a qué nos estamos enfrentando. Así que bueno, para las personas que se van conectando, vamos a estar hablando esta noche acerca de la rebeldía en el ciclo de Abadón. Así que les invitamos a que puedan estar muy atentos a lo que vamos a estar impartiendo, recordando también que venimos en una serie de enseñanzas que ya el día lunes recibimos también parte de la enseñanza a través de la pastora Angélica. El día martes la profeta Estefanía también nos dio una impartición a través en relación a esta enseñanza, y hoy vamos a estar complementando, vamos a estar reforzando este tema de la rebeldía. Shalom para todos, bendiciones, bienvenidos a esta transmisión que semana a semana también traemos para compartir con ustedes y con darle continuidad a lo que el Padre Eterno nos va instruyendo, nos va dirigiendo durante la semana, porque sabemos que son ciclos en los cuales el Padre nos va trabajando, nos va procesando, nos va formando para también así traer una proyección sobre nuestra vida donde Él saca áreas, saca cosas que estaban en tinieblas, las expone ante la luz para de esta forma llevarnos en ese ascenso progresivo en el cual Él nos tiene introducidos y quiere para nuestras vidas. Entonces vamos a darle continuidad a esta enseñanza de la rebeldía para en lo que el Padre ha puesto en nosotros también complementar lo que estuvimos enseñando, de lo que estuvimos transmitiendo esta semana con estas dos mujeres de Dios, y que también quiero compartirles también que el pastor Luis Boscán también se estará uniendo nuevamente a las transmisiones semanales. Va a estar también con nosotros los días miércoles a las 10 de la mañana, y también les quiero invitar para el día de mañana, también a las 10 de la mañana acá, hora de Ecuador, el pastor Luis va a estar compartiendo con nosotros la porción número 39. Bien, así que vamos a iniciar con este tema y de esta forma continuar enseñando sobre la rebeldía. Así es, entonces como lo decíamos al principio, como pueblo del Eterno tenemos que estar apercibidos a estos ciclos y cómo opera el enemigo en estos tiempos. Vamos a hablar entonces en relación a la rebeldía, y quiero mencionar rápidamente para las personas que no han tenido la oportunidad de ver las primeras dos enseñanzas de lunes y martes, que la rebeldía es esa actitud opuesta al Eterno. La rebeldía crea esa estrategia de corrupción para quebrantar el diseño original y llevar al error. Entonces, cuando hay rebeldía en una persona, es cuando hay una actitud opuesta para obedecer la voluntad del Eterno. Cuando opera la rebeldía en una persona, quiere decir que no hay obediencia, no hay sujeción, y básicamente esa persona está quebrantando ese diseño original, y finalmente esto los lleva al error. La rebeldía también es ese autogobierno, es el gobierno de todos y el gobierno de nadie. Y una frase
que identifica mucho la rebeldía es haz lo que quieras. Esto quizás usted lo ha escuchado en alguna propaganda o ha tenido la oportunidad de escucharlo, pero esto es lo que plantea la rebeldía. Haz lo que quieras. De esta manera quiero mencionarles a continuación uno de los ejemplos más claros que vemos en la escritura donde se manifestó la rebeldía. Y esto es en Luzbel. Así que vamos a ver qué dice Isaías 14, del 12 al 15. Nos enseña la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y esto es importante que podamos prestar atención acá. Decías en tu corazón, es decir, hubo un anhelo allí en su corazón donde decía subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otra palabra, otro término importante acá es que quería ser semejante a. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Vemos acá que en Luzbel se manifestó no solamente rebeldía, se manifestaron tres características que corresponden a lo que es la triple estructura de la vieja naturaleza, la cual es lujuria, rebelión, rebeldía y soberbia. ¿Dónde se manifestó esto? Cuando él dijo, quiero ser semejante al Eterno, allí se manifestó la lujuria en él, el desear algo, el querer algo, el anhelar algo en su corazón. Luego vemos también que corrompió a la tercera parte de los ángeles, quebrantando las reglas. Esto lo refuerza también lo que dice Ezequiel 28:16. Y es acá donde se manifiesta la rebeldía o la rebelión, quebrantando las reglas y corrompiendo a la tercera parte de los ángeles. Es decir, no solamente creció rebeldía en él, no solamente había rebeldía en él, sino que también contaminó a otros, sino que también eso que había en él pudo llevarlo a otros. Un vivo ejemplo también lo que estudiamos en la parashá en relación a Coré. Y como punto número 3, él buscó también su independencia del Eterno, del Creador, al hacerse casa aparte. Esto es soberbia. Se manifestó soberbia en él. Entonces este es uno de los más claros ejemplos que nos da la escritura. Obviamente tenemos otros ejemplos donde vemos la manifestación de la rebeldía, cómo actúa la rebeldía y cuáles son esas palabras claves, esas frases claves que nosotros podemos identificar cuando hay rebeldía en una persona. Ahora, quiero compartirles también algo muy importante y es el punto, le coloqué de la siguiente manera, identificando las características de rebeldía de acuerdo a la Torá. Así que de acuerdo a una serie de versículos que nos enseña la palabra, que nos enseña la Torá, vamos a ver y vamos a identificar cuáles son esas características de una persona rebelde o cuando se está manifestando rebeldía en una persona. Número 1, el rebelde busca el mal. Pero vamos a ver dónde la palabra del Eterno nos corrobora esto. Y en Proverbios 17:11 dice la palabra: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será contra el enviado. Vimos entonces y les mencioné al principio que este ciclo de Abadón opera también en lo que es maldades, en lo que es corrupción. Entonces, una de las características que identifica a una persona rebelde es que siempre busca el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que su orientación, que su inclinación está hacia el mal, hacia dañar a una persona, hacia perjudicar a alguna persona, y vemos que claramente la palabra en Proverbios nos enseña esto.
Entonces la persona rebelde se inclina a hacer el mal, se inclina a dañar a una persona, a afectar a una persona. Como ejemplo, tenemos que una persona que quiera ocupar el lugar de otro, ocupar la posición tal vez que tenga otro de una manera no sana, todo eso que hay en su corazón o que va creciendo en esa persona se puede identificar como rebeldía. Y vimos claramente también, como lo decía acá en Luzbel, que en su corazón él anheló algo, deseó algo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto y estar muy pendientes con esto. Otra característica también de la rebeldía o de una persona rebelde es que el rebelde se le asocia con la mentira. Vamos a ver qué dice Isaías 30:9 en relación a esto. Porque ese es un pueblo rebelde, son hijos mentirosos, hijos que rehúsan oír la Torá del Eterno. Entonces al rebelde se le asocia con la mentira, se le asocia con rehusarse a oír la Torá del Eterno, y ya más adelante también vamos a mencionar otras características que nos hablan en relación a esto, en relación a la obediencia a la palabra. Una persona rebelde entonces se basa en mentiras, se basa en engaños para de esta manera entonces perjudicar, dañar, afectar a otra persona. Así que todas estas características, todas estas manifestaciones que vemos que la palabra también nos enseña, que la palabra nos refuerza en relación a una persona rebelde, a la rebeldía, tenemos que tomarlas en cuenta, tenemos que identificarla, y tal como lo mencionábamos el día sábado, no podemos dejar que la rebeldía tome camino. Esto hay que atacarlo de raíz, hay que atacarlo a tiempo. No podemos dejar que esto tome cuerpo y que vaya dañando y afectando a otras personas, quizás en la congregación en donde tú estás, quizás en el trabajo en donde tú estás, con las personas que tú te desenvuelves, con las personas que tú compartes. Si la rebeldía no se ataca, si la rebeldía no se confronta de acuerdo a la palabra, esto va a provocar más adelante consecuencias. Ya vemos entonces que el rebelde, dice la palabra, que son hijos de mentira, porque muchas veces para crear esa cizaña, para crear esa división, para traer ese engaño y dañar a otro, muchas de las cosas que dicen son mentiras. A ver, el rebelde no dispone su corazón para el Eterno. En Salmo 78:8 la palabra nos refuerza esto y dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El corazón del rebelde entonces está lejos del Eterno, está lejos de obedecer la Torá. Una persona rebelde no dispone su corazón al Eterno, no dispone su corazón para obedecer, sino que está contrario, está en una conducta completamente de error. El rebelde no escucha. Ezequiel 3:27 dice la palabra: pero cuando vuelva a hablarte, abriré tu boca y les dirás: así dice el Eterno, el que quiera que escuche y el que no, que lo deje, porque son una casa rebelde. Una característica entonces de una persona rebelde es que no escucha. Y tal vez si tú que me estás viendo eres líder de la congregación, eres pastor, eres ministro y has tenido la oportunidad de capacitar gente, de formar gente, has tenido la oportunidad de liderar gente, vas a ver que este punto es cierto. Una persona cuando está en rebeldía se le hace muy difícil poder escuchar, se le hace muy difícil porque está en esa conducta, está en ese comportamiento de rebeldía. Por tanto, va a estar a la defensiva de lo que otros puedan decirle o de lo que otros puedan tratar de ayudarles. El rebelde tiene ojos pero no ve. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuando está en esa actitud de rebeldía, cuando hay rebeldía en el corazón de una persona, no hay discernimiento. Y Ezequiel 12:2 dice también la palabra: hijo de hombre, tú vives en medio de la casa rebelde.
Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Entonces acá Ezequiel 12:2 también nos enseña claramente que cuando hay rebeldía en una persona, no hay discernimiento, esta persona no tiene una visión clara para decir y para entender lo que el Eterno pueda hablar en ese momento. Entonces, cuando hay rebeldía en la persona, se entiende que no tiene esa visión clara y específica, que no está viendo conforme a la voluntad del Eterno, que no está viendo conforme a los diseños del Eterno, sino que está viendo de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su actitud y de acuerdo a eso que está experimentando en ese momento, que es la rebeldía. Entonces, la rebeldía nubla la revelación y el entendimiento. Importante entender este punto. La rebeldía nubla la revelación y el entendimiento. El rebelde no hace las cosas que se le mandan. En Josué 1:18 dice la palabra: cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hay consecuencias para el que no obedece, y una de las características más visibles de una persona rebelde es oponerse a la autoridad y no obedecer. Esta también es una de las características más importantes y más visibles, y donde nosotros podemos identificar más rápidamente cuando se está manifestando la rebeldía en una persona, y es que no obedecen. Cuando una persona comienza a crear, comienza a generarse la rebeldía en alguien, es porque vemos que esa persona no obedece, esa persona no presta atención, sino que tiene un comportamiento y una actitud opuesta a todo lo que se le está diciendo, a todo lo que se le está encomendando. La característica número 7 de una persona rebelde es que el rebelde no sigue el mandato del Eterno, no sigue el mandato del Eterno. Deuteronomio 1:26 dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato del Eterno vuestro Dios. Y la última característica, la número 8, es que el rebelde no escucha el consejo del Eterno y no obedece a su palabra. Salmo 107:11 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Eterno y despreciaron el plan del Altísimo. Así que vimos acá una serie de características, de manifestaciones en las personas rebeldes, en las personas donde se manifiesta rebeldía. No obedecen, no escuchan la voz del Eterno, no tienen una visión clara, no tienen ese discernimiento para oír y entender los diseños del Eterno. Pero, ¿qué nos está hablando el Eterno? También, y no solamente identificar en este tiempo estas manifestaciones o estas características de rebeldía en una persona, sino que también es importante que podamos volver, o que esas personas que en este momento están en ese comportamiento de rebeldía puedan volver al diseño original, puedan volver al camino correcto y puedan alinearse con la palabra, con la Torá del Eterno Dios en este tiempo. En Oseas 14:9 dice: ¿quién es el sabio que comprende estas palabras y el inteligente que las conozca? Porque los caminos del Eterno son rectos y los justos caminan por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Así que este es un tiempo para que los justos del Eterno, los que creen la palabra, los que creen la Torá, los que guardan la Torá del Eterno, caminemos en justicia, caminemos en Torá, caminemos como hijos obedientes al Eterno, obediente a nuestras autoridades, y denunciemos en este tiempo la rebeldía, denunciemos en este tiempo esos comportamientos de rebeldía, porque ya vimos también que trae consecuencia, que el que camina en rebeldía, que el que hace su voluntad, que el que no obedece al Eterno, el que no obedece a la palabra del Eterno, esto va a traer consecuencias. Y quiero mencionar acá un punto y algo que el Eterno está poniendo en mi corazón en este momento.
Y es que la palabra del Eterno, la Torá del Eterno, y cuando digo la Torá me refiero a todo, me refiero al primer pacto y al pacto renovado. Toda la palabra del Eterno es esa herencia, es ese tesoro que el Padre Eterno nos ha dejado para que nosotros podamos caminar en esta tierra, para que nosotros podamos alinearnos en este tiempo, para que nosotros podamos vernos también como un espejo a través de la Torá y saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces la palabra del Eterno no es simplemente para que yo pueda tomar lo que me gusta, pero lo que no me gusta no lo voy a tomar. Para que yo diga, donde la palabra dice que el justo no tendrá temor de malas noticias, bueno, eso sí me gusta, eso sí lo voy a aplicar, eso sí lo voy a creer y eso sí lo voy a proclamar. En donde la palabra del Eterno dice que el Eterno nos entrega de sus bendiciones, eso sí me gusta, eso sí lo voy a tomar. Pero donde dice la palabra que tengo que obedecer al Eterno, que tengo que guardar el Shabbat, bueno, eso creo que no está vigente, entonces eso no lo voy a tomar. Eso es una actitud no obediente a la palabra del Eterno. Así que toda la palabra, toda la Torá que el Eterno nos ha dejado es esa herencia para nosotros que tenemos que cumplir y que tenemos que obedecer. Toda la palabra del Eterno, todo lo que el Eterno nos ha entregado, todas las promesas que Él nos ha dejado son para que como hijos obedientes, como hijos que creen en la palabra, como hijos que saben que su palabra está vigente, podamos ser ejemplo y podamos poner en práctica lo que el Padre Eterno nos ha dicho. Para ir finalizando y darle el pase a mi esposo, quiero leer lo que dice en Tito 3, del 1 al 4. Dice la palabra: recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda obra buena, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, rebeldes, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad del Eterno nuestro Salvador y su amor para con nosotros, todo esto cambió. Así que en este tiempo nosotros hemos sido fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Así que ya no tenemos por qué caminar en estos comportamientos, no tenemos por qué caminar en estas actitudes, tenemos que dar ejemplo y tenemos que seguir y caminar de acuerdo a lo que dice la palabra del Eterno, a lo que dice la Torá del Eterno Dios en este tiempo y lo que Él quiere enseñarnos para este tiempo. Bien, así es. Identificando todas estas características de rebeldía, podemos ver entonces cómo esta se genera a partir de del ego entronado en las personas. Así como lo veíamos en Luzbel, él codició el estar puesto, el sentarse en las alturas, el estar en ese lugar, y para esto tuvo que quebrantar las reglas y crear un autogobierno. Entonces acá vemos cómo el origen de la rebeldía o el principio para una rebeldía viene siendo ese egoísmo, esa lujuria entronada en la persona para desear más allá y hacer lo que sea para alcanzar aquello. Vamos a identificar muchas de estas áreas en aspectos, en las personas, en nuestro alrededor, lo que quieren grandemente, anhelan grandemente, codician grandemente para alcanzar aquello, van a hacer lo que sea, y es lo que la sociedad nos habla afuera. Entonces aquí quiero que seamos también diligentes, cada uno de nosotros seamos diligentes en inquirir en el Padre para identificar todos esos argumentos de la vieja naturaleza, y en este caso hablando específicamente de la rebeldía, que podamos identificarlos para quebrantarlos, no solo en nuestra vida si aún están, sino también en aquellos que nos rodean, nuestros discípulos y aún en nuestros hijos. Tenemos que ver esto, identificar esto, meternos con el Padre, pero para tener esa visión agudizada, ese discernimiento agudizado,
no puede haber restos de rebeldía en nuestra vida a la voluntad del Padre. Tenemos que estar plenamente sometidos al Señor. Y esto no lo hablo en el concepto que el mundo refuta de esclavitud, que estemos esclavizados al Padre. No es así, es nuestra obediencia, nuestro sometimiento a Él, a lo que Él nos ha entregado, porque conocemos cuáles son las cosas que Él quiere para nosotros, porque conocemos qué es lo que Él, además de lo que hizo, de lo que ha venido haciendo, de lo que hizo a través de Yeshua, también es lo que quiere con nosotros y nos quiere bendecir, porque conocemos todas estas cosas. Y si no, ya vamos a dar un repaso, que conocemos estas cosas, es que decidimos también por amor a Él someternos, caminar en obediencia y sacar toda rebeldía de nuestra vida. Entonces, la rebeldía es parte de la vieja estructura, del viejo hombre, de ese viejo hombre que muere con Yeshua en la tevilá, en la inmersión, en el bautizo. Él muere con él, con Yeshua, pero resucita un nuevo hombre con él, ese nuevo nacimiento que se va a producir en nuestra vida, para que entonces esa nueva naturaleza que viene del Padre, que es formada por el Padre a través de su Espíritu en nuestra vida, muere en nosotros y ya no haya parte de rebeldía en nosotros. Esto no es un acontecimiento, no es un suceso, es un proceso del Padre en nosotros. Pero tenemos que identificarlos y estar también dispuestos a someternos al Padre, no solo por el conocimiento de Él, sino también por obediencia. Bien, entonces vamos a entrar. Lo contrario a la rebeldía, o lo que quebranta la rebeldía, es el sometimiento al Padre, es la obediencia. ¿Y qué significa esto? Esto significa rendir todo lo que somos, lo que tenemos y representamos. ¿Qué quiero decir esto? Que recibimos mucho de parte del Eterno una vez que nos acercamos a Él, tenemos ese encuentro con Él, recibimos una identidad y ahora somos hijos, somos herederos, somos más que vencedores. Somos muchas cosas que el Padre hace de nosotros, y todo esto lo rendimos o debemos rendirlo ante Él. No solo eso que Él está construyendo en nosotros, está formando y que nos da como parte de esa identidad de hijo, de pueblo, también es lo que tenemos en nuestro día a día, lo que poseemos en nuestras cosas materiales, la posición que hayamos alcanzado económicamente, socialmente, en la educación, profesionalmente. Todo esto no es nada comparado a lo que el Padre tiene para nosotros, y lo rendimos a Él. Asimismo, financieramente, lo que yo puedo adquirir, carros, casas, negocios, todo lo rindo a Él, pero también yo rindo lo que represento. Lo que represento, no solo en mi función, en la unción que el Padre ha puesto sobre mi vida, sino también como esa luz, ese faro para la nueva generación, tal como lo fue Josué para introducir a la nueva generación a la tierra prometida. No vino de él, no fue por él, no fueron por su fuerza, fue por el sometimiento al Padre. Él siempre le dijo que iba a meditar en la Torá de día y de noche, y que iba a hacer todo esto. Que también Josué anduvo en todo lo que el Padre estableció, que le dejó a través de Moisés, y por esto él alcanzó, conquistó. Entonces esto implica ese rendir todo lo que somos, tenemos y representamos. También rendir, el sometimiento también implica rendir nuestra voluntad. Las decisiones que vamos a tomar, la vamos a rendir a Él para que Él nos dirija cómo lo vamos a hacer o cuáles son las decisiones que vamos a tomar. El corazón egoísta debe estar rendido, debe ser machacado, debe ser traspasado por la palabra del Eterno, por la Torá del Eterno, para todas esas anhelos egoístas que creemos que están bien, sean rendidos ante Él, para que Él nos revele exactamente lo que nos conviene. Bien, también el ego entronado, lo que mencionaba anteriormente, ese deseo de alcanzar una posición, un reconocimiento. Bueno, es que ya yo tengo 5 años en la congregación, entonces ya es hora de que yo también sea pastor, de que yo también sea líder, de que yo también dirija. Yo también soy santo.
Yo también soy un escogido. Y esos son argumentos de la rebeldía, ese ego entronado para querer posicionarse. El rebelde también va a querer sobresalir, va a querer ser reconocido, apelando supuestamente a derechos legítimos, cuando lo que está haciendo es quebrantar las reglas, es saltándose los pasos, es yendo en contra del mismo Dios eterno. Y también el sometimiento implica rendir nuestra visión, lo que nosotros creemos que es lo correcto, que es lo justo, que es el derecho que me pertenece, como mencionaba, para ver correctamente desde donde Dios lo está viendo para nosotros. Este fue un error en Coré. Él tenía una posición privilegiada que muchísimos del resto del pueblo quisieron tener. Hoy en día, cuando lo estudian, quisieron tener esa posición, pero él anheló el sacerdocio, quiso también tener el sacerdocio, ocupar otra función que no le correspondía, viendo las cosas desde su perspectiva y de la naturaleza caída de rebeldía en él, y no desde donde Dios lo estaba poniendo, desde donde Dios lo estaba ubicando, el Eterno lo estaba ubicando, y para verse correctamente. El Padre veía al pueblo desde arriba, veía el arca en el centro, veía el tabernáculo, pero veía a la tribu de Leví alrededor, a los hijos de Coat en esa posición de entrar y de tener cuidado de las cosas más santas. Él lo veía con esa función, con esa posición. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros hoy? Como los que tienen que ocupar el liderazgo, como los que tienen que ser cabeza, como los que tienen que ser apóstoles, como los que tienen que ser como los influencers en las redes sociales, porque para ser un buen pastor o un profeta exitoso tiene que tener muchos seguidores, y el profeta tiene que tener más seguidores que el pastor, porque el profeta es más famoso. Tenemos que quebrantar todos estos argumentos y todo esto que se quiere colar en el pueblo del Eterno, para ver las cosas desde donde Dios la quiere ver, permitir usar los medios que Él nos está permitiendo hoy usar correctamente, y de esta forma ser efectivos en lo que el Padre está haciendo, y no con mis propias reglas, con mis propios términos, como yo creo conveniente que es hacerlo. Entonces, esto es sometimiento, rendirnos y caminar en obediencia completamente a lo que Él quiere para nosotros. 1 Pedro 5:5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué menciono esto? Y hago énfasis en la humildad, porque esto es característica sobresaliente de aquel que está sometido al Padre, y que le va a permitir poder ver con claridad e identificar esas áreas rebeldes, esos comportamientos rebeldes que el rebelde no se da cuenta, cree que está bien. Entonces, por esto es importante lo que también dice iniciando el versículo: sujetaos a los ancianos, someteos unos a otros, estad todos sumisos unos a otros, en humildad. Y luego hace el énfasis: someteos bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces no nos estamos sometiendo a un pastor, a un apóstol, a un profeta, sino al eterno Dios, que ha delegado una autoridad sobre estas personas para dirigirnos, para instruirnos, para formarnos. Tenemos que tener claro esto. ¿Qué hace el rebelde? Él dice: este pastor tiene muchas áreas, tiene muchas falencias, yo estoy más capacitado, yo tengo que estar, yo tengo que dirigir. Y esto provoca esa división. No hay humildad por ningún lado, lo que hay es soberbia, y el Padre lo va a resistir. Bien, Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Menciono este versículo seguidamente porque está hablando de esa sujeción, de caminar sumisos. Y aquí hago la mención seguidamente
Romanos 13 nos habla de sujetarnos a las autoridades. 1 de Pedro también nos habla de sujetarnos al rey, a las autoridades impuestas por Dios. Y no voy a entrar a este tema, pero sí es cierto. Tenemos que caminar sujetos a las autoridades impuestas, a lo que hoy está como una autoridad. Pero esto no quiere decir que el caminar sujeto a ellos me va a hacer a mí quebrantar la Torá o desalinearme de lo que el Padre me ha enseñado en su Torá. No. Esto no implica esto es caminar de acuerdo a leyes de la sociedad que hay establecidas y que el Padre ha permitido que haya autoridades impuestas, pero no quiere decir que ellos, porque estén a favor del aborto, a favor de la ideología de género y todas estas cosas contrarias a la Torá, yo también voy a estar a favor. No, esto no implica, esto es porque así se está organizada la sociedad, pero nuestra sujeción es al Padre eterno, a su Torá y a lo que Él nos ha entregado. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la Quejilá, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Quejilá está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a su congregación, a la Quejilá, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué nos está hablando acá? Continuando con la sujeción, con el sometimiento, lo coloco directamente porque así como dice a los discípulos, a los jóvenes someter, sujetaos a los ancianos, caminad todos en sumisión, así también le dice en el mismo contexto, en este caso Pablo, a las esposas, a las mujeres. No está diciendo que las mujeres son las rebeldes, que las esposas son las rebeldes todo el tiempo. No está diciendo esto, pero sí para que haya ese orden, esa sujeción, que así como también Yeshua, la Quejilá se sujeta a Yeshua al Padre, así también enseñemos nosotros al mundo, a la sociedad. Esto no es misógino, esto no es para los argumentos que se levantan diciendo que la mujer es pisoteada, no está diciendo esto. Esto es justicia, esto es recto, esto es orden delante del Padre, así como la mujer está sujeta a su marido, el marido está sujeto a Yeshua, la Quejilá está sujeta al Mesías. Cuando el marido se sujeta a la autoridad, a Yeshua, en su casa va a estar sujeta toda la casa. No va a haber cabida para la rebeldía, pero si la cabeza, el hombre, no se sujeta al Padre, entonces las puertas se van a abrir para que haya esos brotes de rebeldía porque Él no se está sujetando. Bien, seguimos con los siguientes características que vamos a estar viendo, y como mencionaba anteriormente, el sometimiento requiere que nos humillemos ante el Padre, rindiendo todas estas características en el altar, muriendo cada día, que sea quebrantado cada día esa voluntad, esos deseos egoístas, ese ego entronado, esa codicia de alcanzar una posición, de ser reconocido no solo en la congregación, sino en la sociedad, en la comunidad de creyentes, a nivel ciudad, a nivel país. Yo tengo que darme a conocer. Esto se está filtrando, tenemos que denunciarlo, pero también interiorizarlo y vernos nosotros mismos. Pisotear, quebrantar esa naturaleza caída cuando quiera levantarse en nuestras vidas. Bien, quiero mencionar también en este punto que casi todas las palabras que encontremos en hebreo y las que estuve buscando relacionadas al obedecer o a la obediencia están relacionadas con el oír, están relacionadas con el escuchar, y ya vimos en las características anteriormente que el rebelde no escucha, sus oídos se tapan, el rebelde, su visión se nubla, no recibe el entendimiento, no recibe la revelación. Se produce un velo en ellos que no les permite ni ver, ni escuchar, ni entender. Entonces a veces queremos decir, Señor, pero ¿por qué no te oigo? Señor, ¿por qué no te oigo? Yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar tu dirección, quiero ver.
pero analicemos primeramente, revisemos primeramente si hay áreas en nuestra vida que están en rebeldía y eso está provocando que no escuchemos la voluntad del Padre, porque Él nos quiere hablar. El Señor siempre nos quiere hablar, nos quiere dirigir. Bien, entonces esto es necesario en nuestra vida, el oír, el poder escuchar, el poder ver, para de esa forma caminar y conocer y caminar en la voluntad del eterno Dios para nuestra vida, y que nosotros podamos en esa voluntad someternos y ser obedientes a ella. Eso va a permitir que la rebeldía nunca entre en nuestra vida. El conocer su voluntad y obedecerla, el andar en sus caminos, nos va a blindar en contra de la rebeldía y de aquellos que vengan con argumentos, va a sobresalir en un pueblo, en una comunidad de creyentes. Cuando la comunidad camina sometida al Padre, el rebelde es como cucaracha en gallinero, va a sobresalir. Va a ser fácil identificarlo y sus argumentos no se van a poder colar dentro del pueblo. No va a hallar cabida, o se alinea o simplemente se va o simplemente se sale. Y para esto, esto se tiene que hacer con un rebelde que está entronado, que no quiere cambiar, que no quiere sujetarse, que no quiere someterse a la autoridad impuesta por el Padre y al mismo eterno Dios. Tiene que ser confrontado directamente. No se puede dejar para mañana, ay pobrecito, pero es que él es un poquito sensible. No, el Eterno no tiene, él no hace acepción de personas para decir uno es más fuerte, otro es más sensible. No, porque ella es mujer, entonces a ella la vamos a tratar un poquito más suave. No, es simplemente tratar, como nos enseña la Torá, hacer el llamado de atención. Si no se sujeta, a hacer el llamado de atención frente a dos testigos, a 2 y 3 testigos. Si no se sujeta, a hacer el llamado frente a la congregación, y si no, simplemente se tiene que ir. Y es lo que sucedió con Coré. ¿Por qué razón? Porque el rebelde divide. La rebeldía viene para dividir, para quebrantar las reglas, dividir e imponer y dar paso a la soberbia, a entronar un nuevo gobierno, a levantar un nuevo gobierno. Entonces la rebeldía, si se deja, va a dividir. Contrario al sometimiento, que esto fortalece la relación, y ya lo vamos a estar viendo. Entonces, para blindarnos en contra de la rebeldía es necesario conocer la voluntad del Padre y caminar en ella, someternos a ella. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a hablar ahora de la voluntad del Padre y sus beneficios, lo que nos trae. Voy a mencionar algunos y son muchos. Y también quiero hacer otro comentario acá. Muchos se han dedicado a conocer la voluntad del Padre, es decir, yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo quiero conocer la voluntad de Dios, y esta voluntad está en su palabra. Él nos la ha dejado a través de las generaciones para que nosotros la conozcamos en su palabra, y son muchísimas cosas. Podemos hacer un libro, una lista muy larga de las cosas que el Padre quiere para nosotros, de su voluntad para nuestra vida, y hay también muchísimos versículos que hablan de cuál es la voluntad del Padre. Bien, pero esto debe recordarse siempre, debe reafirmarse en nosotros, así como el beneficio o la bendición que nos trae caminar alineado a ella. Salmo 143:10 dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra firme o por tierra llana. Enséñame a hacer tu voluntad, a caminar firme, alineado en sus mandamientos. Entonces, el Padre nos dejó su voluntad en la Torá no solo para nuestros padres, sino para los hijos y para nuestros hijos, para que las conozcamos, todos los beneficios, las promesas y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero también Él habla constantemente a través de sus profetas, a través de las personas a las cuales Él les quiere hablar, les quiere revelar. Él da palabras específicas, Él da direcciones específicas, y esto no quiere decir que va en contra de lo que ya Él ha dado, sino
cómo proceder correctamente en muchas áreas, en muchas cosas que vamos a emprender, que vamos a alcanzar o que vamos a conquistar. Repito, el Padre nos entregó su voluntad en su Torá, pero de tiempo en tiempo y en situaciones específicas siempre nos va hablando, nos va direccionando, nos va corrigiendo para mantenernos firmes en su voluntad. ¿Cuál es otra de las voluntades del Padre para nosotros? Es nuestra consagración, nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros, y en varios pasajes también lo dice, de inmundicias, de borracheras, de orgías, de todos estos comportamientos, de maledicencias, de mentiras, que nos apartemos de todo esto, que hagamos morir todo esto en nosotros, y que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, es decir, consagrado al Padre, que cada uno de nosotros podamos aprender a mantener nuestro cuerpo consagrado, dedicado y en honra al eterno Dios. Esto es voluntad del Padre para nuestra vida y nos da esa bendición de permanecer consagrados al caminar en ella. ¿Qué pasa con el rebelde? Que él va a estar en paralelo, va a estar separado de su voluntad, por lo tanto no va a estar consagrado, no va a estar dedicado al Padre, sino que su caminar va a ser para satisfacer sus deseos, para satisfacer su ego y lo que quiera alcanzar. Cuando el Padre no habla de una sola persona, una sola familia, el Padre habla de generaciones. Entonces sí, hemos tenido en nuestro corazón y hemos tenido en nuestro vocabulario decir, bueno, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un negocio, yo quiero vivir bien, yo quiero tener carros. Sí, lo hemos tenido y no estoy diciendo que esté mal, pero el Eterno no se queda ahí, Él piensa es en nuestra generación. Entonces todo lo que vamos a alcanzar o todo lo que estemos dispuestos a lograr, que no sea para satisfacer a nosotros el 100%, sino para dejar un legado para nuestros hijos, para la siguiente generación. Y no hablo solamente de hijos naturales de nuestra descendencia física, sino de todos aquellos que el Padre nos entrega para entrenar, para formar, y que ellos también puedan de esa forma reproducirlo sobre otros. Y esto va desde jóvenes, desde pequeños hasta adultos. No hay un limitante de edad para esto. No hay un limitante de habilidad, de lenguaje para esto. Porque el mismo Espíritu de Dios nos da lo que debemos enseñar, lo que debemos reproducir. Pero tenemos que permitir que sea el Espíritu del Eterno y no nuestra alma, nuestro ego. Bien. ¿Qué más nos trae la voluntad del Padre? Vida y permanencia. En 1 Juan 2:17 dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. El caminar en su voluntad nos va a permitir andar con paso firme y permanecer en lo que emprendemos y también en la promesa que el Padre tiene para nosotros en su milenio, en esa nueva Jerusalén. ¿Qué más hace? ¿Qué otros beneficios, bendiciones trae con caminar en la voluntad del Padre? Que fortalece las relaciones, trae unidad en el cuerpo, nos blinda en contra de la división, de la rebeldía. A Yeshua él estaba enseñando y le llegó una noticia, uno de sus discípulos le dice, Señor, allá afuera está tu padre, tu madre y tus hermanos que vienen, que quieren hablar contigo. Y él le dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35 nos habla de esto. Cualquiera que camina en la voluntad del eterno Dios, en su Torah, en sus mandamientos y en la dirección de su espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ese es mi madre, mis hermanos, mi padre. Bien, la Torah nos dice que amigo hay más cercano que un hermano. Y sí, también es cierto por esta palabra, porque aquel que hace la voluntad del eterno Dios, esa es mi familia. Entonces, esa frase que heredamos de decirnos todo el tiempo, hermano, 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 ¿y cómo se llama tu hermano? No sé. El hermano que vive allá, María, no sé cómo se llama, no es el hermano, ok. ¿Dónde está la familiaridad y dónde está la unión? ¿Dónde está
esa familia que el Eterno en verdad levanta en su pueblo. Entonces tenemos que salir de todos estos conceptos, identificar esos conceptos en nuestro vocabulario para romperlos y que podamos entrar en lo fresco que el Padre tiene para su pueblo. ¿Qué más vemos acá que produce deleite caminar en la voluntad del Padre? Salmos 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Tu Torah está dentro de mi corazón. Y esta promesa la cumple el eterno Dios. Jeremías 31 nos habla de esto. En Hechos 2 esto se cumple. Cuando el Espíritu entra, viene a nosotros nos convertimos en la morada de su Espíritu y su Torah es escrita en nuestros corazones para hacer nuestro deleite, para conocerla, que podamos profundizar en ella y de esa forma hacer nuestro deleite. Entonces, el deleite del mundo no es las riquezas, no es las posiciones, no es lo que yo quiero lograr o alcanzar por causa de mi ego, sino deleitarnos en la Torá del eterno Dios. También nos trae bienestar, futuro y esperanza. Leíamos un versículo en las características de la rebeldía, que el rebelde no conoce, le impide conocer el plan del Eterno por causa de ese embotamiento, de esa separación, de ese desalineamiento de su voluntad, le produce que no tenga un rumbo fijo hacia dónde ir. ¿Qué nos dice Jeremías 21:11? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Eterno, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Él tiene planes de bienestar para su pueblo. Judá, para su pueblo Israel, para su pueblo uno solo, para su novia. Él sabe cuáles son los planes para nosotros de bienestar, de futuro, de esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, dice el apóstol, nos enseña el apóstol Pablo. Entonces tenemos que profundizar en qué es lo que Él quiere para nosotros y no en lo que yo quiero para mi congregación, para mi casa, para mi vida, para mi futuro. Es lo que el Padre ha designado para mí. Y lo voy a alcanzar. Y Él también desea esa salvación para su pueblo. Juan 6:40 nos dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es otra de las cosas, conociendo la voluntad del eterno Dios. Y quiero finalizar con lo siguiente que dijo Yeshua en relación a esto. En Juan 4:34, Él les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El contexto es cuando Él habla con la mujer samaritana, ella luego entra a la ciudad, los discípulos salen porque Yeshua se quedó afuera. Señor, toma para que come algo, y Él dice, no, ya yo ya comí. Ellos se preguntaban, pero ¿será que alguien le dio? Él, entendiendo en ellos, Él les dice estas palabras, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa tiene que ser nuestra comida, ese tiene que ser nuestro anhelo, ese tiene que ser la posición que yo quiero alcanzar, el carro que quiero tener, la casa que quiero alcanzar, todo lo que quiera alcanzar, ser el mayor pastor, el apóstol, el profeta, el que da más palabra. No, tiene que ser hacer la voluntad del que me envió, del que me llamó y que me designó y que de antemano me predestinó para este tiempo en específico, para alcanzar y completar su obra. Lo que Él ha designado para mi vida, Él lo va a hacer. Entonces quebrantamos, declaramos que se quebranta toda rebeldía para hacer tu voluntad, para hacer lo que quieres hacer, para aplicar las estrategias de Babilonia, para aplicar el coaching del mundo, las cosas del mundo que no nacen en el corazón del Padre, son quebrantadas en el nombre de Yeshua, y que viene sobre tu vida producto de ese quebrantamiento, de ese alinearte con el Padre, esas estrategias frescas para este tiempo, esas estrategias que no se han visto en las congregaciones, que no se han visto en los ministerios, van a venir sobre tu vida. Yo lo declaro sobre ti. Esas estrategias nuevas que el Padre tiene para este tiempo no son las mismas de ayer, no son las mismas de hoy. Él las tiene designadas para alcanzar personas específicas
porque Él quiere salvar a su pueblo, quiere restaurar su pueblo, quiere unir las dos casas para hacer de su pueblo uno solo. Y para eso van a ser necesarias las estrategias del Padre. No van a funcionar, no van a servir las estrategias del mundo, no van a servir las estrategias religiosas que heredamos. Va a servir lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Para lo que nos llamó en este tiempo, a nosotros específicamente, a nosotros, con su voluntad, para de esta forma establecer ese puente de restauración que es necesario no solo para nosotros, para la siguiente generación también. Yeshua viene pronto. La venida del Mesías está cerca y todo ojo le verá. Pero para eso también tenemos que nosotros trabajar en esa obra que el Padre ha designado para este tiempo específica en cada uno de nosotros. Y es muy diversa, es muy variada. Unos una cosa, otros otra, pero juntos somos un engranaje. Así es. Entonces no se trata de que uno alcance más, uno sea más conocido, sino de lo que el Padre quiere en ese engranaje. Bien. Amén. Vamos finalizando entonces con algunos argumentos de la rebeldía para este tiempo y que lo hemos escuchado no solo hoy, lo hemos venido escuchando, y por eso al principio de mi intervención les decía que debemos ser diligentes en identificar estos argumentos. No solo en la rebeldía, y me quedo corto, en la lujuria, en la soberbia, en todas estas ideologías para desestimar, para desacreditar la revelación del Padre que tiene para su pueblo y que el enemigo está atentando con fuerza contra el pueblo del eterno Dios. Por ejemplo, la rebeldía dice que los valores de hoy en día, la moral, están obsoletos, son anticuados, y lo vemos y lo escuchamos, que ya eso está anticuado, ya no conoces todos los géneros que hay más de 100, eso es obvio para la juventud, eso es obvio para nosotros. Tú estás anticuado con esos argumentos que estás trayendo. Debemos crear nuevos, debemos seguir en ese descubrir. La rebeldía también dice esto, que hay que descubrir, que hay que experimentar, que el rebelde experimenta, se enfrenta, se atreve porque es violento. Entonces hay que ser violento, hay que atrevernos, no tenemos que tener miedo a experimentar todas estas cosas, a romper, a salirnos de las reglas. Y no estoy hablando de que seamos tampoco una sociedad enclaustrada que tiene que seguir sin mirar a los lados los argumentos que heredamos. No estoy hablando de esto. Es que tenemos que buscar en la dirección, en la revelación del Padre, y que también nos ha dejado en su Torá para permanecer, para ser firmes en esa tierra firme, en esa tierra llana, en esa voluntad, y de esa forma también reproducirlo. Bien, otro argumento: el matrimonio es un invento religioso, el matrimonio ya está pasando de moda, el matrimonio ya no es necesario y el noviazgo menos. El sexo ya no es hasta el matrimonio, ya dicen que tienen que probar antes, tienen que tener primero relaciones sexuales. Son argumentos que quebrantan la voluntad y lo establecido por el Padre. Tú puedes elegir lo que quieres ser. Este es otro argumento. Tú eliges qué quieres ser, tú eliges qué quieres hacer. Y todas las variantes en relación a este. Y por último voy a mencionar otro: la obediencia es ciega. Nos dicen, no, el obediente es ciego, aquel que camina en obediencia es ciego. Todas esas cosas que ustedes enseñan, lo digo por experiencia, todas esas cosas que ustedes dicen, eso ya no es así. Y nos salen con argumentos que antes no habíamos escuchado, que nuestros pastores no nos enseñaban hace 5 años atrás, hace 2 años atrás. Aquellos que nos formaban no nos decían, porque son argumentos que han empezado a surgir con más fuerza, y por causa de las redes, por causa de la comunicación, de la globalización, se ha
propagado mucho más fuerte. Entonces nosotros tenemos que establecer cuál es el orden correcto, cuál es lo establecido por el Padre para su pueblo, para que camine en consagración, en santificación, dedicados a Él. Y de esa forma también vamos a hacer luz. Y de esa forma también vamos a quebrantar la rebeldía con nuestra obediencia, con nuestro sometimiento, con la evidencia de nuestra sujeción al Padre. Esto va a ser mucho más fuerte que unas palabras o que una prédica de un domingo. Cuando el domingo no es el día del Señor, mucho menos efectiva va a ser. Bien, entonces voy a finalizar con los siguientes versículos de lo que el Padre sí nos ha enseñado y en lo que nosotros debemos caminar. Efesios 6 dice así: los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo, esto está alineado, esto está recto, esto está de acuerdo a la Torá del Padre, y por esto recibes bendición. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces, el Feng Shui, el yoga, la meditación, el vegetarianismo, todas estas variantes que ya no me alcanzan los dedos de las manos son, bueno, con eso alcanzas unos 20 años más de vida. Pues yo te tengo una mejor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso tenemos que enseñar, eso tenemos que reproducir en medio de nuestro día a día, porque sabemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, que no pertenecemos al mundo, pero nos desenvolvemos en él, trayendo de lo eterno, trayendo de la dimensión de lo eterno a lo natural. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, para traer lo que el Padre tiene desde su dimensión a esta dimensión y de esa forma impactar en todo lugar, transformar todo lugar donde lleguemos. Y esto es una acción, una evidencia de ello, el honrar a padre y madre, y serás de larga vida sobre la tierra. Y los padres, y esto no es solo para los hijos, y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplinas e instrucción del Señor, es decir, con Torá, no con el televisor, no con lo que pueda surgir hoy día para entretener a los niños, sino con instrucción del Señor día a día. Los siervos, esto también es para aquellos que trabajan, que tienen sus trabajos o que tienen también empleados, y dice: los siervos, obedeced a los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías. Y esto también nos dice en otra porción que tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. Entonces, en nuestro trabajo tenemos que hacer todas las cosas como para el eterno Dios, no para mi jefe, no para confabularme con él o congraciarme con él, sino para el eterno. Y de esta forma también cumplo este versículo 5. No sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser, no siendo dos personas, no actuando de una forma y hablando de otra, sino siendo íntegro desde lo íntimo, desde donde brota la vida que nos deposita el Padre a través de su Espíritu y que brota con su Torá. Por eso Yeshua de su interior decía: de su interior correrán ríos de agua viva. Desde donde va a brotar esa formación, esa instrucción, esa vida del Padre, y que será evidente a todo aquel que sea bañado con esa agua. Será inevitable cuando esa vida brote, cuando esa palabra, cuando esa agua brote de nosotros, para aquel que se exponga, aquel sobre el que salpique, será inevitable su transformación, su cambio, su impacto del Espíritu en su vida. Bien, declaro sobre sus vidas que el eterno Dios revela mucho más su voluntad, los hace profundizar en el conocimiento de Él, en su voluntad, y que sean introducidos y sumergidos mucho más en esa voluntad y en el conocimiento de su poder, de su fuerza, que sean llenos de toda inteligencia espiritual,
que sus ojos puedan ser agudizados, que sus oídos puedan ser abiertos para ver mucho más lejos, para oír mucho más, para identificar, que puedan ser, que pueda afilarse ese discernimiento en sus vidas para identificar la rebeldía. Declaro que se rompe cualquier rebeldía en su vida, alguna de estas áreas que aún esté operando, que aún esté presente ahí en su vida. Declaro que se rompe y trae bendición, trae transformación sobre sus vidas. Esa bendición va a ser esa transformación del Padre en ustedes para ponerlos en roca firme, en paso firme al caminar alineados en su voluntad. Declaro que mi palabra llega y se transporta no solo a los que están hoy viendo en vivo este video, sino también a ti que vas a estar escuchando este video. También esta palabra llega sobre tu vida. Declaro que se rompe toda pasión del mundo, todo deseo del mundo, toda soberbia del mundo, todo egocentrismo del mundo, para establecerse la naturaleza del reino, la nueva naturaleza, el nuevo hombre que se renueva día a día conforme a Yeshua, conforme a las vestiduras de Yeshua y a su imagen y semejanza. En el nombre de Yeshua lo declaro sobre tu vida. Amén. Amén. Amén, así es, damos gracias al Dios eterno por su palabra, por su revelación, porque nos anticipa, porque nos prepara, nos capacita cada semana. Amén. Así que bueno, queremos extender un saludo, poder saludar a esas personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta preciosa noche. Así que vamos a ver quiénes nos acompañaron. A ver, un gran abrazo para el señor Wilmer Sánchez desde Chile. Un gran abrazo, Pastor Wilmer. Mi hermana, la profeta Elimar Bracho, también un gran abrazo y un beso para mis princesas Hadassah y Hannah. También nos acompañaron desde Venezuela los esposos Efraín y la pastora Angélica. Gracias por haber estado en esta noche. La profeta también Alejandra y al pastor Luis Boscán, también de nuestra congregación en Venezuela. Gracias por habernos acompañado. También un saludo para Karen Aguilar desde Costa Rica, como siempre también fiel oyente, Karen, de nuestras enseñanzas. Gracias por haber estado con nosotros, Karen. Para la pastora Janet Méndez también en Venezuela, gracias por haber estado con nosotros. Para la profeta Eubi, un gran abrazo. Para el pastor David también nos acompañó. Swanji, que se encuentra acá en Ecuador, en Guayaquil, un gran abrazo. Swanji también nos acompañó el día de hoy. Nayeli Bastidas, un gran beso y gran abrazo, Nayeli, gracias por haber estado con nosotros. María del Carmen, también bendiciones, gracias por habernos acompañado. Para la pastora Norma de Campos, también en Costa Rica, gracias pastora Norma. Para María Elena Soto, bendiciones también para ti. Para Leonardo Pereira, gracias Leonardo por habernos acompañado, un gran saludo para ti. Para mi mamá, la pastora Mayra, gracias también por haber estado con nosotros. María Elena Soto, gracias por habernos acompañado. Para Norsi Hurtado, bendiciones para ti, Norsi, también gracias por haber estado con nosotros. Norsi desde Colombia se conectó. Así que bueno, para todas las personas que nos pudieron acompañar en esta noche, bendiciones sobre su vida, gracias por habernos acompañado y les invitamos a que puedan estar pendientes de nuestras publicaciones y del contenido que subimos cada semana acá en nuestra página Ministerio Altares de Adoración. También les invitamos a que nos sigan y puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Ministerio Altares de Adoración y así estar pendiente de cada publicación, de cada enseñanza y pues de todo lo que el Eterno en este tiempo a través de diferentes ministros que estamos en esta página podemos y tenemos que compartir para ustedes. Así es, los invitamos nuevamente a la porción número 39 el día de mañana con el amado pastor Luis, que va a estar con nosotros dándonos esa instrucción, esa enseñanza, y nosotros vamos a estar el día sábado con la porción número 40. Bien, también mañana el día a la tarde vamos a tener también a la profeta Elimar con nosotros a las 6 de la tarde dando esas
proclamas correspondientes a la parashá de la semana y que podemos utilizarla, debemos anotarlas para también utilizarla dentro de nuestras oraciones que traen bendición sobre nuestra vida y nuestra familia. Así que shalom para todos, bendiciones, nos vemos el día sábado. Shalom.